Hasta hace apenas 2 décadas la presencia femenina en el cine iberoamericano era escasa. En los años 2000 fueron apareciendo directoras en varios de los países de nuestra región que dieron presencia a las mujeres en nuestro cine. Sin embargo, desde hace 5 años ha habido una verdadera explosión de nuevas realizadoras en Iberoamérica. En esta emisión, Leonardo García Chávez y yo descubriremos quiénes son las nuevas directoras iberoamericanas. Recorreremos la trayectoria del director mexicano Roberto Schneider y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Bien, bien, todo bien. Bueno, pues estamos en el mes de marzo, es el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. No necesariamente se celebra porque hay muchos temas en los que todavía no hay mucho que celebrar, pero sí podemos discutir qué ha cambiado, qué no ha cambiado alrededor del rol de las mujeres en el mundo. Y bueno, uno de estos temas siempre será su presencia en el cine, su presencia dentro de la industria como directoras, como guionistas y en las partes que antes estaban sobre todo, pues no diría relegadas solamente a los hombres, relegadas suena como a... Sí, como exclusivas de los hombres. Sí, pero bueno, creo que cada vez esto es menos, por lo menos en México. En México hay una cantidad de mujeres cineastas. Directoras, sí. Habíamos hecho este programa anteriormente sobre mujeres directoras, pero bueno, justo porque cada vez hay más oportunidades y hay más figuras que valen la pena mencionar, decidimos retomarlo para hablar de las... Sí, cada semana surge una nueva. O sea, nosotros que estamos pendientes de los estrenos, de repente nos llegan boletines y es otra cineasta y otra cineasta. Sí, en los festivales mismos tú puedes ver en las competencias oficiales. Dale, sí. Muchas veces son incluso más mujeres que hombres y me consta por ser parte de comité de selección de uno que no se hace por cuota ni por nada de esto que a veces se cree y que es simplemente una forma de cumplir, ¿no? Que en realidad son buenas directoras, están haciendo muy buen cine y qué bueno que lo están haciendo y que los podemos ver. Hablábamos alguna vez con una fotógrafa, una excelente fotógrafa mexicana que decía, siempre me decía, no, pero tú como estás embarazada no vas a poder, y ella les decía, a ver, y cargaba su cámara y cargaba su bebé y les demostraba María Seco, a todos, ¿no? De María Seco, sí, que trabajaba en los documentales de... Que es uruguaya de origen, Diego pero Osorno, bueno. En donde iban a veces a cárceles, en donde estaban, y era la única mujer, y bueno, les demostraba que podía... Podía tranquilamente, totalmente, sí. Hay, posiblemente todavía hay muchos prejuicios, pero creo que están un poco apareciendo. Cada vez menos. Sí. ¿No? Sí. Sí, yo creo que en México es notable, en particular, sobre todo porque lo tenemos muy cerca, obviamente, y sí, cada cuanto surge una nueva directora y además buenas. O sea, sus trabajos que aparecen son muy notables, muy elogiables, ¿no? Y bueno, en muchas de estas mesas a las que a veces nos invitan para hablar de cine dirigido por mujeres y se discute si hay un cine de mujeres que tenga una mirada particular, eso bueno, eso es un tema aparte, pero lo que es verdad, y bueno, está bien, y a veces también hay excepciones, es que sí son miradas mucho más hacia el interior y hacia círculos familiares, hacia círculos mucho más pequeños que las películas dirigidas por hombres. No sé si tú también... Y sí, bueno, lo vemos aquí en nuestra cotidianidad, como el cine mexicano ha presentado ya muchas mujeres cineastas y varias de ellas muy meritorias, ¿no? O sea, ya sea en la ficción o en el documental. Sí, bueno, un nombre que siempre, hablando ahorita que mencionas del documental, siempre viene naturalmente es el de Tatiana Hueso, ¿no? Sí. Que se ha dedicado sobre todo a hablar de lugares en donde las comunidades se han visto desplazadas, en donde hay mujeres desaparecidas. Su último o su más reciente documental era dentro de que también hablaba de una comunidad que podía eventualmente desaparecer, era mucho más luminoso y era más positiva, más conmovedor, visión, con la presencia de niños, unos niños que iban a la escuela y que bueno demostraban tener unas capacidades y una
una intuición para ver el mundo increíble. Su documental El Eco, que pues fue muy premiado. Sí. Pero No, vale la y pena. de hecho, hizo una ficción también. Que Es le una fue muy ficción bien. que Sí. parecía documental, ¿no? Sí. Yo siempre exacto, justo pensaba en sus documentales sin darme cuenta de... Había hecho una ficción. sí, una ficción de una comunidad amenazada por el narco, ¿no? Por el narco, sí. No, y hay otras que han hecho buenos documentales. Digo, Valentina Leduc debutó con un buen documental. Valentina Leduc, después de haber trabajado mucho tiempo como editora, finalmente hizo su primer largo y fue un documental que se llama Los sueños que compartimos, que también ofreció una visión más optimista de la realidad, ¿no? Sí, distintos grupos de resistencia, que se oponían o a empresas o a la tala de bosques o a que desaparecieran sus comunidades a propósito de que iban todos viajando, estos distintos grupos en el barco en donde que viajaban los zapatistas a España, ¿no? Exacto. Pero sí era muy interesante ver cómo muchos de ellos lograban tirar estas grandes consorcios, incluso aquí en México, ¿no? Sí. A Bonafont, creo que Al Bonafont se le oponían se ahí le oponían para que no cavara sus pozos de agua que estaban dejando a una comunidad totalmente sin agua. deshidratada. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, está el caso de María José Cuevas, que ha hecho muy buenos documentales, sobre todo para la televisión. ¿No? Ahora está en boga su documental de 4 horas, de 4 episodios sobre Juan Gabriel. Sí, que revisaron, bueno, no tengo ya ni idea de cuántas horas de... Porque él se grababa de forma narcisista. Pues narcisista, pero también como muy adelantado a su tiempo, ¿no? Sí, como a su que tiempo y a su mito. creyó el video mucho antes de que fuera famoso. Mucho antes que los influencers se grabaran, pero además como intuyendo su propio mito y su propia leyenda, porque bueno, no era para nada de Juan Gabriel, que sabemos que llegó a ser, y él ya iba teniendo esta conciencia de que eventualmente alguien iba a llegar a ver todos estos videos y los iba a ordenar, una cosa muy, muy extraña, como un promotor de su propio personaje público, porque Sí. lo que justo plantea el documental es que tiene un personaje público y también era muy privado. Pero bueno, hablabas de, por ejemplo, directoras que hablan de sus propias familias, que también es algo, ahorita antes de comenzar el programa, hablábamos que hay una tendencia en el documental y en la ficción, ¿no? De mirar a la propia familia. Y una de ellas es Carla Simón, la española Carla Simón. Pero incluso en México, ya que estábamos hablando de México, sí, estaba Natalia Beristain, ¿no? Natalia Beristain. Sí. No quiero dormir sola, fue su primera película. Y era autobiográfica. Aunque después ha explorado la biografía, como en el caso de Los Adioses de Rosario después ha ido ya Castellanos. sobre trabajos, o el Ruido, que también era ya más... Filma muy más bien ficcionada, Natalia Beristain, a es mí buena directora. Me gusta mucho. En casos más recientes, actrices también, incluso que han incursionado a la dirección, como Mayra Hermosillo, con una película que a mí no me encanta, pero bueno, tiene su público y tiene su mérito, que es Vainilla. Ganó el primer público en Morelia. Nada menos. Sí, que mira sus propios recuerdos de infancia. Hay una reivindicación en estas películas de las mujeres que crecieron pues muchas veces solas, que pues está el otro gran tema del cine mexicano y de la realidad mexicana, que es el padre ausente. Entonces estas mujeres pues hablan de cómo crecieron sin una figura paterna y entre mujeres que se cuidaron unas a otras. También es el caso de Kim Torres, que habla de un grupo de niñas en esta película con un título tan largo como Si no ardemos, ¿cómo iluminar la noche? Por eso, sí, que también, bueno, era un género distinto, era género de horror, pero construía bien las atmósferas. No quiero generalizar y decir las mujeres, porque entonces ya estoy cayendo como en estos clichés de que las mujeres hacen esto y los hombres no, los hombres sí y las mujeres no, pero generalmente hay muy buenas atmósferas construidas en estas películas, ¿no? Sí, bueno, hay una directora muy prolífica que es Claudia Saint-Luz. Muy prolífica, con cine muy distinto entre sí, ¿no? Sí, no ha repetido nunca podría haber hecho Insólitos Peces Gato, una y otra vez. Segunda parte. Exacto. Y no, ha hecho cosas muy diversas. No se queda en una zona cómoda. No.
Y es interesante. Es muy interesante. Sí. Es muy, muy interesante. También otra prolífica es Alejandra Márquez Abella, sobre todo porque ha hecho mucha televisión. Ella se ha decantado últimamente por la televisión. Sí. Su gran éxito fue su ópera prima, Las Niñas Bien. Sí. Después, Y creo que es su mejor película hasta la yo fecha. creo que sigue siendo su mejor película. Sí. Y después hizo El Norte sobre el Vacío. Sí. Así se llama, ¿verdad? Sí. Es un título extraño, pero espero no estarlo diciendo raro, que hablaba sobre una familia cuyo patriarca se negaba a vender una casa que eventualmente, pues, el narco iba a destruir. Tomaba, sí. Pero sí, ella se ha dedicado a dirigir series de televisión. Y luego hay un par de cineastas que trabajan juntas, que creo que son muy notables, que son Fernanda Valadez y Astrid Rondero, de la que hablaremos en nuestro Hemos siguiente... hablado extensivamente de ellas y vamos a volver a hablar de ellas. Sí. Así es. Y en España también han surgido muchas recientemente. Nosotros que estuvimos en San Sebastián pudimos comprobarlo en la abundancia de mujeres cineastas y el buen recibimiento que tienen, ¿no? Que es el caso de la que ganó el festival, que fue Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, un nombre muy melódico, que es difícil de recordar. Sí. Ganó San Sebastián y después ganaría y fue los Goya. Muy polémico. Bueno, a mí en lo personal me parece demasiado católica, aunque es un enfoque, ¿no? A mí me parece que el retrato que hace de la vocación que esperes que Dios te hable y todo, a mí eso me rebasa, ¿no? Me recuerda a mi época de estudiante marista. Yo creo que es lo que pasa con esta película, que cada quien le pega por el lado en el que creció, vivió la religión. Yo creo que para los españoles, en España, pues es una película especialmente polémica, ¿no? Porque bueno, ellos durante tanto tiempo... Les impusieron cuando el franquismo, y además era un catolicismo súper restrictivo y claustrofóbico y misógino, ¿no? Y sí, claro. después vino la movida y toda la contracultura, y Almodóvar se dedicó a, por ejemplo, Almodóvar, que es uno de los detractores de esta nueva película, se dedicó, bueno, a hablar de toda la pederastia en la Iglesia Católica y demás. Y lo que pasa, creo que también en el cine últimamente, o bueno, hay una beta en el cine que se ha dedicado a exponer todos los escándalos de la Iglesia Católica, justamente, y los hay, ¿no? Digo, la red de pederastas en casi todo el mundo, ¿no? Entonces, de pronto hay una película que resulta extraña porque no hace eso, ¿no? Y eso es lo que de entrada resulta chocante. Sí. Pero dentro de todo a mí me parece que es mesurada. Sí. Y que es una película bien filmada, bien actuada, o sea, artesanalmente es una película bien hecha, ¿no? Y por eso ganó ahora el Goya a Mejor Película del Año, ¿no? Están también Paula Ortiz, Pilar Palomero. Bueno, ahora sí puedo mencionar a Carla Simón. Carla Simón, claro. Que su película más reciente, que es... Romería. Sí. En donde habla de su familia, como lo había hecho en sus dos anteriores. En verano 1993. 73, y yo estoy creyendo que tiene mi edad, ¿no? Y es un poquito la continuación de esa película, porque tiene en medio Alcarrás, que habla de otra cosa, pero también habla de temas familiares. Sí. Pero aquí otra vez vuelve a explorar sus orígenes, ¿no? Es buena cineasta. Y bueno, para ahondar más en el tema, a continuación, después de la pausa, vamos a hablar de nuestras favoritas, donde nos centraremos en 10 películas. Y también veremos una cápsula hecha sobre el recién concluido Festival de Rotterdam. No se vayan. Y ya estamos de regreso justamente para hablar de nuestras favoritas. Empiezo yo, como siempre, que a mí me gustó Una quinta portuguesa, segunda película de Avelina Prat, que no es una película así que tú digas, hijo, qué entusiasmante, pero es una película que con su discreción
me fue convenciendo y con su simetría, tiene un juego de simetría que es interesante, ¿no? Con donde personajes suplantan a otros, ¿no? Tanto en el caso masculino como en el caso femenino, hay una suplantación de personalidad. Y es una película curiosa, bien llevada. Creo que la crítica la trató muy bien en España. Y es una película que se puede ver con mucha facilidad. Sí, y además la premisa es muy interesante. Sí. Una mujer deja a un hombre. Deja a un hombre y lo abandona. Y lo abandona. Y él va a la policía con esa cosa que cómo es, o sea, no lo puede concebir, ¿no? Le dijeron, pues es que se fue a Serbia Sí. y no hay nada que hacer. Entonces, pues a eso lo lanza a él a un viaje. A un viaje, va a Portugal, que es donde él se contrata como jardinero. Antes era maestro de geografía y ahora va a ser jardinero en una quinta portuguesa. En una quinta portuguesa. Y lo que decías de la simetría, cuando regresa encuentra una mujer que podría o no parecerse a su esposa. A Y su al final esposa, sí. hay una explicación racional y es muy amargo a la vez, no es muy agridulce, Sí. porque no es que se haya ido, porque lo abandonó, No, sino que, bueno, había un tema ahí, en fin, no les vamos a No, echar a perder la película, no pero se bueno, puede ver en México hasta el momento, pero se puede ver por ahí. por ahí. Tu número 5 es mi número 3, Y es una película a la que hemos vuelto una y otra vez, y yo creo que sí, que es Tiempo Suspendido, de Natalia Brustein. Es que es una película realmente Fascinante. Sí. Es un documental. Es la que mejor ha tratado el tema de la memoria cuando se pierde. Sí, porque bueno, casi siempre pues se toca como la tragedia que es. La ¿no? tragedia que es, sí. Pero esta película plantea un dilema que es súper interesante, Muy interesante. que es cuándo es posible, cuándo es preferible dejar de recordar cosas tortuosas. Habla la protagonista, la protagonista es una mujer abuela mayor, de la la abuela de la cineasta. cineasta, que fue fundadora incluso del movimiento de las madres De Mayo. de la Plaza de Mayo. Fue activista toda su vida, se dedicó a ayudar a mujeres que habían perdido, bueno, que estaban buscando A sus sus hijos. desaparecidos, y vivió muy angustiada por ello. En el momento en el que empieza a tener Alzheimer, empieza a sonreír y a tener buenas experiencias, y en el momento en el que vuelve a reconectarse con su identidad, se va para abajo. Se va Entonces, para abajo, sí. es un dilema muy interesante, y Natalia además... Y muy bien llevado. Y no es tan fácil hacerlo cuando, me imagino, cuando Es tu propia abuela. es tu propia abuela. Y tus propios padres. Y los tus que propios desaparecieron. padres, Sí, exactamente. sí, sí. Casi podrías pensar, ella querría olvidar también. Cuando se vuelve un poco un lastre la memoria. Entonces, bueno, ojalá. ¿Es tu número 3? Es mi número 3 y es tu número 5. Así es. Bueno, mi cuarta película es Temporada de Huracanes, que es la mejor que ha hecho hasta la fecha Elisa Miller, me parece. Es una adaptación de una novela de Fernanda Melchor, muy apreciada, y que yo tengo la ventaja de no haberla leído. Entonces no tengo un prejuicio de eso que pasa cuando uno lee la novela y siempre dice, ay, no, prefiero la novela a la película. Pero creo que yo me ahorré ese paso. Tomé a la película en sus propios términos y mi película me gusta mucho. Creo que es una película increíblemente palpable en su sordidez. Es una película muy sórdida. Muy sofocante. Yo soy de las que leí el libro, y entonces sí me costó un poco de trabajo entrar a la película, Ajá. pero platicando contigo y con otras personas le fui agarrando el gusto a la película. Es que sí, es muy complicado, sobre todo porque la novela es o sea, su proceso es como muy fuerte. Entonces el lenguaje mismo es un protagonista. Sí. Es más fácil cuando son novelas las que se adaptan en donde hay una trama, pero hay novelas que incluso casi están gritando que las lleven a la pantalla porque se describen muy bien los ambientes. Y aquí es más bien el lenguaje de la bruja que está hablando, y aquí no. Entonces, bueno, pero no, sí, estoy de acuerdo contigo. Es una película que sí te transmite esa pesadumbre de estar viviendo en una comunidad en donde hay muchas cosas que están mal. Y termina mal la película. Lo digo como
como un halago, porque un halago, sí. sí, porque esto de que algunas películas, incluso muchas adaptaciones ceden al final feliz, ¿no? Porque dicen, no es mejor, porque no es entonces mejor se va a salir la gente del cine. Claro. No, y aquí es muy opresivo. Llega a su conclusión lógica. A su conclusión lógica, sí. Sí, y se puede ver en Netflix. Es una película hecha por Netflix. Así es. Bueno, tu número 4 es Las Corrientes. Sí, de Milagros Humental, una directora argentina. Argentina, sí. Me parece que es su primera película. No, había hecho otra antes, okay. sí. La vimos en San Sebastián. Sí. Y es una película que el día que la vi no me enganchó tanto y fue... Pero conforme pasa el tiempo vas pensándola más y más. Exacto, sobre una mujer que se dedica a la peluquería, al estilismo, que vive en una familia, vamos, tiene una vida objetivamente feliz, pero bueno, tiene una tendencia a la depresión y a sentirse aislada y eso la lleva a acercarse a un río, se avienta, en fin. Lo estoy contando justo como lo que no es. Sí. Es como que pareciera la vida de una mujer atormentada y no, y es más bien como... Y es muy misteriosa, muy cosa que me gusta. Digo, la primera parte de la película es muy buena porque es prácticamente sin diálogos. Y es inescrutable ella, como sí. no, como pues es lo que pasa con muchas personas que no necesariamente sabes que están pasando dentro de ella y en algún momento de la película empiezas a ver el mundo como lo ve ella, incluso tiene algunas secuencias que no son realistas, son oníricas, y sí, te va llevando a un estado de ánimo que no es catastrófico, pero que sí te das cuenta de que ella se siente totalmente aislada de los demás. Va a una fiesta acompañando a su marido, el mundo le parece extraño, acabas entendiendo cómo se siente sin que haya toda una dramatización. Es una mujer alienada, para usar un término, ¿sí? Y bueno, mi número 3 es Tiempo Suspendido. Tu número 3 es La Virgen de la Tosquera, que es una película de horror argentino. Ajá, que se exhibió aquí en México también. Bueno, se estrenó comercialmente, cosa que es rarísima. Es que creo que también hay una coproducción con México, ¿no? Me parece que hay. Creo. Incluso la protagonista, la actriz es mexicana. Ah, sí. Sí. Es verdad. Bueno, la directora es Laura Casabé y está basada en dos cuentos de Mariana Enríquez, que es esta escritora de terror argentina muy apreciada, pero a mí me gusta porque siento que tiene, en el buen sentido, mucho el cine de Lucrecia Martel, que hay como una sensación de malestar en todo lo que está pasando. Al adaptar cuentos de Mariana Enríquez, pues sabes que hay elementos de horror, hay una maldición, hay un embrujo, pero no lo lleva tampoco al extremo. Todo está presente y habla también del despertar sexual de una jovencita que de pronto siente que llega una rival a quitarle al chico que... Entonces, bueno, esta furia del despertar sexual, pero las hormonas, pero además este elemento mágico y de horror, pues desemboca en una escena tremenda, ¿no? Unos perros asesinos. Unos perros asesinos, sí. Y queda, pues, poco claro si es algo que ella misma pudo haber provocado, o simplemente, pues, fue algo que sucedió. Me gusta el tono de esta película. Sí. Y bueno, creo que hay en algunas mujeres cineastas ese gusto por el horror. Está también el caso de la mexicana Michelle Garza Cervera, que hizo en Huesera una muy buena película del género. Sí. Y también Vuelven de Isa López. En fin, hay algunos casos de mujeres que se inclinan genéricamente. Qué bueno, a mí me parece. Eso es muy bueno. Muy bueno, sí. Exacto. Bueno, y los dos de aquí en adelante coincidimos. Nuestra segunda es Los Destellos, película española de Pilar Palomero, que es nada menos que la crónica de una agonía. Y lo hace tan bien que eso que es muy simple como propuesta se vuelve fascinante, porque es una reflexión sobre qué tanto dejamos todo lo que somos en el momento de la muerte y qué tanto esa muerte afecta a su entorno, ¿no? Y también el cambio de negarte ante el hecho de que alguien cercano va a morir, a poco aceptarlo, porque plantea un matrimonio que está separado, la mujer no quiere saber de su marido, que es el que está desahuciado, que es Antonio de la Torre, y la niña, la hija de ambos, ella sí se dedica a cuidarlo, y entonces poco a poco va acercando a la mamá a cuidar al padre y a obligarla a ver la muerte de cerca, de frente, que es algo que no nos gusta hacer, y eso a la vez pues la reconcilia con muchas cosas que a lo mejor hubiera lamentado
perderse, ¿no? Sí. Antonio de la Torre está increíble, genial, sí. porque como es un desahuciado y sin embargo se roba la película. Sí. Creo, ¿no? O sea, bueno, no. Pero además no hay discursos, no hay, ¿cómo se llama? Últimas palabras, nada. Todos esos lugares comunes de la agonía se saltan en esta película. Hay una secuencia tremenda que es cuando muere y tú nada más estás escuchando los zippers de las bolsas negras. De las bolsas, sí. que lo cotidiano de la muerte, o sea, no lo cotidiano, sino cómo de pronto una persona que ha sido una persona y a quien has amado toda la vida, pues... deja de serlo. Y le están empaquetando en una bolsa. En una bolsa. Sí, se vuelve algo brutal y es la vida, ¿no? La vida, sí. Así es. Sí, está muy bien lograda esa película, ¿no? Sí. Y bueno, nuestra número 1 también es otra favorita. De verdad que si no han visto esta película después de tantas veces que ha sido nuestra número 1 en tantos programas, ya no sabemos qué hacer. Ya es el colmo. Sí. Es Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez, que es una de las mejores visiones sobre los desaparecidos que se ha hecho en México, que es un tema además muy punzante, muy actual. Y pues ya es un género, Rondero. Desgraciadamente ya es un género, porque es un género, la pluralidad ya está tan permeada por eso. Sí. Pero creo que es la que es con más sobriedad plantea un infierno que no termina con la muerte de un desaparecido. Pensar que para una madre hay una opción, una alternativa aún peor que la muerte de un hijo, es pues algo a lo que hemos llegado, pero esta película lo plantea muy bien. Y de forma contundente, uno se queda frío al final de la película, ¿no? Sí. Yo creo que hasta la fecha es la mejor película sobre el género. Sobre el género y de las mejores que se ha hecho por una mujer cineasta. Sí, tanto Fernanda Valadez como Astrid Rondero, que fue guionista de esta película y ahora trabajan juntas. Creo que son directoras y guionistas excepcionales, de las mejores vivas, ¿no? Jóvenes. Y bueno, estas han sido nuestras 5 películas favoritas dirigidas por mujeres, películas recientes. Sí. Y ahora los vamos a invitar a que vean una cápsula que realizó nuestro compañero Raúl Pérez sobre el Festival de Rotterdam. Pues oímos una de las partes del viaje musical, ¿no? En el momento en el que el personaje realmente está casi entrando en esa fusión con la tierra, ¿no? Casi como adentrándose a través de su mirada y a través de su cuerpo, a través de la lava. Así con microsecuencias de toda la película, ¿no? Rotterdam sigue siendo el lugar donde lo que parecía no volveríamos a ver inicia su andar sin trama ni drama por las centritas del mundo. Esta película nunca ha sido exhibida en otros países, entonces solamente en Brasil e incluso en los últimos años solamente en Rio Grande do Sul. Esta es nuestra segunda restauración que se llama Vento Norte. Nesta pequena aldeia de pescadores da costa do mar, os homens enfrentam a luta pela vida, mergulhados nas águas traiçoeiras em busca do peixe que é o pão de cada dia. Cuando hablamos de Brasil o de México es como que estas cinematografías no tienen punto de encuentro, ¿no? Que muchas veces no están relacionadas en este momento histórico y esta película es como que hace que se conecten. Por ejemplo, con México vemos una conexión con Figueroa, con Que Viva México, con otras películas mexicanas. La idea original era filmar una película en plano secuencia. Quería hacer una película de acción que en vez de que se nutra de los cortes y del ritmo en la edición, se nutra a través del montaje interno y del vértigo que podía vivir un protagonista, un personaje, filmado en plano secuencia. Y a su vez tenía mucho interés en traer a la mesa de debate estas problemáticas sociales, que es la ausencia del Estado, la convivencia de los vecinos con el universo narco en un barrio y la falta de segundas oportunidades, porque nuestro protagonista es una persona que sale de la cárcel directo a delinquir. Hola.
Pues a veces... Agarrá de ahí, de la ladera. La institución Estado la muestro como que no está presente. El Estado desampara a la gente que vive en este barrio. Los narcos, que son una institución, una organización ilegal, si se quiere, sí están y controlan. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. El barrio es mío, el que no lo entienda, lo entierro. En este planteo de instituciones que hago, es interesante que la única persona que termina muriendo sin haber nunca empuñado un arma en la película es Nilda, que es la referente del merendero. ¿Por qué te metiste? Y como no queriendo la cosa, acá también cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿Por qué quieren hacer unas carreras? A ver. Bueno, en México hay una gran tradición de automovilismo y partiendo de ahí nuestra intención es aprovecharlo y saber cómo... Pero a ver. ¿Quién les dijo que las tradiciones son buen negocio? Ahorita, los chavos y las chavas quieren otras cosas. ¿Cuál es la música que más les gusta escuchar a los chavos? Pues el rock. ¿El rock? Exacto. ¿Y cuál es la mejor forma de escuchar rock? Pues en vivo. Sin olvidar que lo más importante son las carreras. Por supuesto. No me sentiría ni me siento capaz de abordar el todo del Festival de Avándaro, o creo que sería necesaria una serie completa de 10 episodios de 1 hora para entender Avándaro y ordenarlo. Cuando el mismo Javier Nuño me presenta a Justino Compeano, me dice que Justino te cuente cómo fue organizarlo, fue donde dije, Ruedas y rock en Avándaro. Ahí sí me interesa saber quién organizó Avándaro, por qué organizó Avándaro, y desde la óptica de los organizadores, y ahí es donde cobró forma la película, el tener un punto de vista claro. Pero tu evento suena muy raro. No sé si a nuestra banda le va a gustar a los popis de las carreras. No, bueno, pero esto es un evento para todo tipo de gente. Oye, ¿sabes qué? Tal vez está disponible Angélica María. ¿Tienes el contacto de Angélica? ¿Por qué? Es curioso, pero la mayoría del humor que se detona es a partir de anécdotas reales de los organizadores del festival que cuando se topaban con alguna problemática, el mismo problema abordado 50 años después por mí como guionista generaba humor y comedia a partir de un hecho que quizá los personajes estaban viviendo como algo duro. Lo que pasa es que tiene que ser el domingo por una cuestión de audiencia. ¿Audiencia? Necesitas algo que jale más gente para que valga la pena pasarlo por el 2. Fútbol. No. Por el amor de Dios, no digas fútbol, odio el fútbol. Te lo pongo así. Si quieres algo que jale en televisión, o novelas o fútbol. Bueno saberlo, Vic. Muchas gracias por el tiempo. Yo creo que el mayor problema de nuestra película fue no obtener el financiamiento que necesitábamos para la película, pero a la vez fue lo mejor que le pudo pasar a la película porque eso definió que se convirtiera en un falso documental. ¿Y estos quiénes son? Vienen con nosotros, estamos haciendo un detrás de cámaras. Está bueno pues. Déjame peino, me arreglo. Pueden entrar otra vez. Sí, dale. Sí. Pero si son los mismísimos presidentes de la generación 60, 64, pero qué gusto verlos, caray. Vicente, gustazo. Y ahora no se vayan porque cuando regresemos vamos a hacer un repaso por la filmografía del director mexicano Roberto Snyder y les vamos a presentar una cápsula que realizó el Canal 22 sobre el libro basado en la película Cabeza de Vaca de Nicolás Echevarría. No se vayan. Y bueno, como anunciamos, vamos a hablar ahora de Roberto Snyder, que es un director que se nos había olvidado, francamente. Pienso que tiene 3 buenas películas. Él fue alumno mío en la Ibero, en su carrera de cine. Sí, porque después creo que se fue a estudiar cine a la AFI, ¿no? Sí, a Estados Unidos. Sí. Su esposa, Patricia Martínez de Velasco, que también hace cine, fue la que estudió en el CCC. Ok. Pero ex esposa ahora, perdón. Fue tu alumno en la Ibero. Y alumno destacado, era de los aplicados. ¿Ya ves? A veces sí. A veces funciona la escuela. Sí. No siempre. No siempre. Y bueno, su primera película fue muy elogiada en su momento, que fue Dos Crímenes,
basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia, sí. que es un escritor muy difícil de adaptar, ¿no? Yo creo Es que eso. el humor de Ibargüengoitia tiende a confundirse con el pastelazo, ¿no? Con el humor así. Digo, hubo previas adaptaciones de sus novelas que eran fracasos, ¿no? Como Maten al León y Estas ruinas que ves. A mí me gustan mucho Dos crímenes, a ti ya no sé. A mí sí me cayó un poquito ahora que la revisé. Sí, me pareció que era un poco distendida, como que podía haber sido más ágil. Pero ¿no te pareció que justo es contenida para... O sea, que Sí. no lleva al pastelazo ni a la payasada? Están muy bien los actores. Los actores están También muy bien. Alcázar sí. está muy bien en medido. este... Sí, no, en el son muy papel buenos del- actores. Son él, Dolores Heredia, Margarita Isabel. José Carlos Ruiz, Leticia Huijara. sí, Jesús Ochoa. Pero también está contenido Jesús Ochoa, fue antes de que se antes de volviera- que fuera famoso. Antes, sí. y antes de que agarrara muchos tics de Jesús Ochoa, ¿no? Sí. Sí, a mí me gusta, me parece. Yo me acuerdo que en su momento me pareció una película extraordinaria, me hacía reír, como que las comedias mexicanas de los 90 De los luego 90, no funcionaban. sí, no, Yo no tengo muy no, buen no. recuerdo del cine mexicano de los 90, salvo ciertas excepciones, porque es muy plástico, ¿no? Sí, sí. La fotografía es de Carlos Markovich. Sí. Ajá, a veces sí cae un poquito en esta cosa muy estética, ¿no? Que se nota que era muy de los 90, ¿a poco no? También. Sí, Sí. con- Por cierto, tengo un chisme A ver. sobre el rodaje. Me perdonarán, pero tanto, bueno, Dolores Heredia y Damián Alcázar fueron pareja antes del rodaje de la película y tronaron justo antes. Entonces imagínate la tensión que Ay, había no, pues entre a lo los mejor dos. ayudó o no, no sé. No sé, pero a mí me contaban que era muy incómodo. Me pues, imagino. Por razones obvias, ¿no? Pues sí, Sí, debe de sí, pasar eso a veces. Pero sí, son tan buenos actores que porque además tienen que estar Al contrario, sí, contrario, claro. apapachones son una de las parejas que más se forman ardientes de la película. películas, sí. Entonces, bueno. Vea, a mí me parece todavía una película que se sostiene. Últimamente que hemos hablado de las adaptaciones, sobre todo los Oscars y todo eso. Híjole, que qué complicadas son, ¿no? Sí. Qué complicadas son, porque en qué momento te alejas, en qué momento vale la pena, ¿no? Y creo que Snyder, sus 3 películas son adaptaciones y muy buenas adaptaciones. De buenas novelas. De buenas novelas. Sí, Lo cual a sí, veces sí, es sí, peligroso. Muy peligroso. Como pasa ahora con Cumbres Borrascosas, No, que es pero otro tema. él es de esa rareza del cine mexicano, un cineasta que lee. ¿No? Porque ahora todos los directores actuales hacen guiones originales, generalmente sobre sí mismos. Ya te los volaste a todos. Sí, pero hay muy pocas adaptaciones de novelas, ¿no? En cambio, Snyder hace como Hitchcock, que Hitchcock decía, yo me tengo que basar en algo, no puedo surgir No así tengo idea. de la nada, ¿no? Y bueno, la segunda película fue Arráncame la vida, gran taquillazo. Sí, fue de las fue- películas primeras en que se juntó las muy raras cualidades de ser buenas películas, bien actuadas, bien filmadas y además que atrajeron a mucha gente, ¿no? Mucha gente, creo que también fue fundamental el éxito que tuvo el libro, La novela de Ángeles Mastretta. que fue un bestseller. Muy buena novela también. Sí. A mí sí me gustan mucho ambas. Y bueno, Jiménez Cacho creo que no ha hecho, no sé si ha hecho, bueno, ya voy a decir, nunca ha hecho un mal papel en su vida y siempre está absolutos. Pero Sí. este es uno de sus grandes papeles. Ese es un papel estupendo. El de, bueno, es el personaje de Maximino Ávila Camacho, pero disfrazado. Y es perfecto. Es perfecto, con todos estos matices de macho, pero seductor, pero asesino, pero, ¿no? Y pues también a Ana Claudia Talancón le quedaba muy bien hacer Sí. el papel de niña ingenua que se va enredando con este Con hombre, este hombre tan que le destroza brutal. la vida. Sí. El que no está en papel es el joven de Tavira. Creo que su conductor, director de orquesta, no me la creo nunca. Ese sí fue un papel que... ¿No te lo crees como director de orquesta? y menos cuando empieza a dirigir. Ajá. ¿No te pareció Me brincó como, horrible. como Tar, como la actriz de... No, ¿te pareció eso? no como Kate Blanchett, no, para nada. Y finalmente, esta la hizo en 2016. Desgraciadamente, Roberto Snyder ha trabajado en
poquito. Dando zancadas, ¿no? Sí. Digo, la primera fue del 94, la segunda del 2008. Sí, casi con 10 años de diferencia cada película. Cada película, sí. Hizo una adaptación de José Agustín, de Ciudades Desiertas, una novela que a mí me gusta y de la que sí se aleja bastante. Para ponerlo en un contexto más reciente, ¿no? De los becarios que van a Estados Unidos y lo que les pasa. Y la academia gringa, que es tan rara, y lo que les pasa. Y el mexicano que va a buscar a la mujer. A la mujer que se le va. Que se le va y, bueno, pues se enfrenta a este lugar de racismo encubierto, ¿no? Que es Estados Unidos. Es un muy buen papel de Gael García Bernal. Creo que la comedia le sienta bien. Es un actor muy ducho para la comedia y aprovecha bien sus resortes y sus... En fin. Sí, es muy simpático. Es muy simpático. A pesar de que de pronto es un... El personaje es de lo peor. Es de lo peor, sí. También hay una crítica y que la hacía tanto José Agustín como Snyder aquí, de machín. Un machín. Llega allá y se quiere madrear a todos los que vienen a su mujer y pues esto, pues muy... Qué horrible decirlo, pero sí muy mexicano, ¿no? Sí. Y bueno, y hay que decir que la actriz, la mujer que sale como su pareja, que Verónica Echegui, murió hace el año pasado. Muy joven. Muy joven, sí. Entonces, bueno, pues es una oportunidad de verla en una muy buena buen película. Papel, sí. Es una película que a mí me gusta mucho, sobre todo a la luz de lo que está pasando ahorita. Sí. ¿No? Llega Gael a pasar migración con estos oficiales gringos que siempre son insoportables, que te la hacen horrible, más ahora. Y ahora lo someten incluso al desnudo. Sí, porque se pone él muy sarcástico, sí. Muy chistosito. Dicen, bienvenido a América, y él les dice, pues ya estaba en América. Sí. No se puede hacer humor con ese tipo de guardias. No, ahora menos que nunca. Pero bueno, las 3 películas se pueden encontrar, ¿no? Bueno. Más o menos. No, yo no las encontré legalmente. Bueno, en YouTube. En YouTube. Sí. Bueno, es ilegal, pero ya es legal. Ajá. Bueno, esta es nuestra breve trayectoria de un director que, sin embargo, esperamos es muy haga valioso. otra ya pronto. Y bueno, a continuación vamos a ver la cápsula que hizo Canal 22 a propósito de un libro que salió basado en la película Cabeza de Vaca de Nicolás Echevarría. La casa productora Piano ha estado detrás de producciones nacionales e internacionales de gran calidad y reconocimiento, como El Jockey y El Triángulo de la Tristeza. Ahora se embarcan en un nuevo proyecto, un sello editorial cuyo objetivo es ampliar la visión del cine mexicano. El cine mexicano solo tiene vitalidad como concepto, es algo que está en diálogo con el presente y está en diálogo con las generaciones que vienen, ¿no? Y las películas en sí siempre son procesos, ¿no? Y no pueden verse solamente como este objeto acabado, ¿no? O un objeto de consumo, ¿no? O sea, si esto más bien es en contra de esa idea de objeto de consumo y más como un proceso artístico, y es un proceso que solo se culmina con el espectador. Para su primer publicación retomaron el trabajo del cineasta y artista plástico Nicolás Echevarría, particularmente el cuaderno de anotaciones que utilizó cuando estaba preparando la película Cabeza de Vaca, estrenada en 1991, y que fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a nuestro país en la carrera por los premios Oscar. Mi idea fue más bien ordenar lo que estaba yo tramando, la historia, la narrativa de la película, ¿no? Y que me ayudara a tomar elementos de afuera, de libros, de escritos, etcétera, que me ayudaran a moldear mi personaje y a crear realmente mi personaje para la película, ¿no? Cabeza de Vaca está basada en la crónica histórica Naufragios, de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que relata la expedición de Pánfilo de Narváez. Sin embargo, no es un documental histórico, sino una ficción que se vale de estos hechos para crear su propia interpretación de la fusión de dos mundos. Lo que me interesa más es ese encuentro de un personaje que llega desnudo, que llega sin armaduras, sin caballos, sin armas, ¿no? Y se encuentra con
realmente desnudo frente a una nueva cultura. La editorial de Piano busca darle nueva vigencia a películas como esta, que a más de 30 años de su creación sigue teniendo gran importancia. Y por esa razón, junto con el libro, viene una copia restaurada del filme. Y no se vayan porque al volver les vamos a presentar una cápsula que realizó nuestro compañero Raúl Pérez sobre el Festival de Berlín y les daremos nuestras recomendaciones de estrenos. En las apuestas por los osos dorados y plateados de las finales se rompen géneros. Sin el típico bronce de las Olimpiadas de invierno, el jurado independiente ecuménico juzgó. From the main competition goes to the film Moscas, directed by Fernando Imkig. Para el único film del ámbito iberoamericano en la competencia. No sé qué cama está mi mamá. Y solo a un adulto le pueden dar información. Cuando venga tu papá le van a dar esa información. Vete a tu cuarto. La rentas por el cuarto, no por toda la casa. Olga contacta con su dolor, algo que ha evitado durante años y que le ha traído más dolor y se ha aislado. Entonces el niño le ayuda a conectar otra vez con ese dolor y a transformarlo y entender que el dolor es parte de la vida. El premio al mejor film de la competición, Generación 14 Plus, lo celebraron las mexicanas de Chicas Tristes. Un día fui a una marcha del 8 de marzo en México y vi 2 chicas de 15 años gritando por sus derechos y me di cuenta que las mujeres jóvenes de hoy tienen una información y una conciencia social sobre su existencia en este mundo que yo no tenía a su edad y tenía muchas ganas de explorarlo. ¿Ves que se supone que como que si te das un beso con alguien en año nuevo vas a estar todo el año con esa persona, ¿no? Entonces, si coges en año nuevo, pues, ¿qué pasa? Pablo y la maestra son 2 amigas que no están de acuerdo sobre qué es lo que se tiene que hacer después de un caso de violencia sexual. Si un beso es todo el año, pues un coge, pues es 5 años. El premio del jurado Fipresi es para Narciso de Marcelo Martinezzi. ¿Para qué le queremos a ese tal Bill Haley? Sí. Bill Haley y sus cometas. ¿Para qué? ¿Te conoces? Si aquí tenemos los mejores grupos folclóricos de toda América. Con la llegada del rock and roll, me imagino que no solamente en Paraguay, sino en muchos lugares, es que agita sociedades que estaban un poco entumecidas. Y en esa agitación también hay un miedo, ¿verdad?, de los lugares de control, de que esa agitación se les vaya de las manos. Teníamos miedo de pensar. De pensar. La dictadura no es solamente la figura de un dictador, la figura de un régimen, sino también en la figura de todo un tejido social que sostiene esa dictadura. Y para mí era importante enmarcar la película dentro de ese régimen, porque es así en la realidad, pero también porque todos estos personajes que están alrededor de la radio tienen de alguna manera un eco de lo que está pasando en el país. Para mí es fundamental narrar lo que voy a contar a través, ¿verdad?, de personajes queer, porque creo que es una forma de narrar no muy usual en un país como Paraguay, porque Paraguay es un país de hombres que defendieron a la patria en las guerras y que por esos hombres, ¿verdad?, y por la memoria de esos hombres, había que combatir fuertemente a los invertidos. Estoy siempre hablando de Brasil, siempre algo muy fuerte. Estamos siempre pensando en toda esa contradicción de Brasil. Acostumbramos decir que es un país que tiene nombre de árbol en Brasil, al Brasil, pero tiene miedo de la naturaleza. Entonces es un país de contradicción y su nombre tiene
la naturaleza, pero tiene una relación histórica muy complicada con toda la relación entre el humano y la floresta, la relación de conflicto. Con la visión de mosaico óptico, revoloteamos entre las vetas cinematográficas que se multiplican desde el río Bravo hasta la Patagonia en el Foro de la Berlinale. ¿Tú cómo supiste que te querías dedicar a hacer música? Yo creo que fue el hecho de que tenía muy buen olfato. De niña podía oler hasta un nido de mariposas y sabía por el puro olor cuando nacía una oruga. Los sentidos están relacionados. Yo cuando me pongo guantes no escucho, por ejemplo. Con guantes no oigo. De niña olía una rata que apareció en nuestro edificio. Y por el puro olfato la encontré. O sea, la empecé a buscar por el olfato y la encontré. Me gustaba el hecho de un entrevistador que conoce la música de México y el universo del que está hablando, pero también cree que lo entiende mejor que los compositores mismos. Y le ponía pedacitos de pan. Y ella con sus manitas la agarraba como si fuera un humano. Después le cortaba mitades de queso bastante hartas. Y una la ponía detrás de la Eso no tiene... escoba vieja que teníamos en un rincón. Esta señora se hay que cortar. A ver, perdón. Perdón, ¿vamos a cortar? Es una película un poco en la que se sugiere que un poco como si el mundo de los hombres ya hubiera sido descubierto por las mujeres, como esa mentira, digamos, de la que hablaba en algún momento para otra película, digamos. No, pero no se oye nada. ¿Se oye nada? Pues es que yo no sabía ayer, bueno, yo no sabía que ellas dos también iban a hablar, nada más tiene la valía Rosa, ellos sí, yo no sabía, pero bueno, es la familia del maestro Esteves, o sea, ¿quién es el maestro Esteves? ¿Por qué no me explicas primero y luego, y yo tampoco sabía. Bueno, entonces vamos, es culpa de los dos. Es como que el mundo le pertenece a los hombres, pero las mujeres se han dado cuenta de la farsa que es todo eso, digamos, y un poco es la premisa de la peli. La película trata, a partir de un caso judicial, a partir de un asesinato y con el caso judicial, el juicio específicamente como marco, trata de una historia, de la construcción de la idea de Estado en Argentina, de una parte de la idea de Estado en Argentina, que implicó llevar adelante un genocidio contra el pueblo mapuche y contra otros pueblos. Nosotros veníamos de una historia más larga, que es la historia de toda América, con los genocidios colombinos y a partir de eso toda la colonización de los países europeos, pero fue para la conformación de los estados-nación, de cada uno de los estados-nación, eso volvió a suceder y volvió a operar en los territorios. Ya la forma de vida que tenían los pueblos originarios en aquella época viene otra cultura, otra gente, una población blanca que la introduce el Estado argentino y ellos hablan de actividades productivas. Lo que se hizo fue, además de ocupar los territorios y generar campos de concentración y matanzas, hubo una política muy precisa de fragmentar familias y de separar niños, mujeres. Las mujeres muchas fueron entregadas como servicio doméstico, esclavizado. Los niños fueron también desde muy temprana edad, entre comillas, adoptados, porque no eran parte de la herencia ni de la familia, sino recibidos como también fuerza laboral, y los hombres fueron enviados a distintas regiones del país también como fuerza laboral esclava. Entonces, por esa razón, nosotros hoy tenemos casi el 90% del territorio que estamos utilizando está en conflicto, está en litigio judicial. No tenemos la seguridad, para nada la seguridad jurídica del territorio. Estamos en carácter de intrusos. Solo nos queda hacer un par de recomendaciones, que son dos películas dirigidas por mujeres, no podía faltar. La primera es Llamarse Olimpia, de la directora Indira Cato, que es sobre la militante, la luchadora social Olimpia Coral Melo. Coral Melo, exactamente, que es una mujer que sufrió de una agresión digital, es decir, su pareja la grabó en situaciones íntimas y luego lo pasó a redes, con lo cual ella desde luego tuvo
un trastorno social, un trastorno psicológico, sufrió mucho y a partir de entonces ha hecho una denuncia de este crimen, que es Sí, que ya se cataloga como una violación. Un delito. Sí, es una y sí violación. ha sido muy efectivo esto, porque bueno... No, hombre, es ya mundial. Es mundial, Sí, exactamente. En otros países ya la han adoptado y sí pues es muy admirable cómo pudo haberse aislado, pudo haber tenido incluso un final. haberse suicidado como les ocurrió a muchas mujeres. Y cambió totalmente la narrativa, ¿no? Sí. Cambió y avergonzó a los diputados y senadores que no hacían nada al respecto, a los hombres y a las mujeres que difundían estos materiales. Se colocó, les volteó el espejo, ¿no? Sí. Que no ha sido fácil para ella, porque decía, bueno, todavía sigue siendo un poquito difícil que hay tantas denuncias y a veces acuden a mí para que yo las destrabe, porque no necesariamente, a veces en los ministerios públicos les piden que, por ejemplo, muestren el video para ver, pues que no hagan eso, es justamente volver Sí, todavía nos faltan muchas cosas que reparar, pero bueno, sí, hay un antes y un después de la ley. Después de Olimpia. De la ley Olimpia, y pues es un documental muy pertinente para este mes. Muy pertinente y además muy económico, dura 1 hora y pico, pero lo dice absolutamente todo. Sí, cuenta su historia antes, después, habla. Tiene un sentido de síntesis muy elogiable. Es una película que te apasiona, digo, cuando te enteras de todo lo que ha hecho esta mujer, dices, hay una cosa que a mí me parece muy importante, en el momento en que habla de que su familia empezó de pronto a ser la primera en decirle, ¿cómo hiciste ese video, verdad? Y que su mamá le dice, ¿tú estuviste de acuerdo en que se hiciera así? ¿Querías que se difundiera? No, le dijo, bueno, yo estoy de tu lado y si quieres, vámonos tú y yo a caminar. Es decir, no se esperaba el apoyo de su madre, y esto también pues abre otro tema, ¿no? Que es que importante es el apoyo de las familias en estos casos, sino que no sean las primeras en estigmatizar las acciones de sus hijas. Exacto. Y bueno, la otra película, que es una película de Costa Rica, ¿sí? Se llama Memorias de un cuerpo que arde, de Antonella Sudasasi, que comentamos en el pasado programa. Exacto. Cuando hablamos de películas de personas mayores. Mayores, sí, y esta trata sobre, bueno, son 3 mujeres las que narran sus malas experiencias conyugales. Y todo es actuado, es como 3 voces reales y una actriz interpretando que más o menos sintetiza las historias, y es una mujer mayor que se va liberando de todos los prejuicios que ella misma se imponía con respecto a su sexualidad. Y lo que funciona son las grabaciones, ya la ilustración no me convence. No, a mí tampoco. Es como muy tiesa y como que no te crees lo que son como ficcionadas, digo, la versión ficcionada de lo que se está diciendo. Pero los testimonios son brutales. Sí, los testimonios son muy buenos. Entonces, bueno, celebramos que haya llegado al cine, porque luego no sucede. Imagínate, de Costa Rica. De Costa Rica, ¿cuándo? exactamente. Entonces, bueno, ahí están estas 2 películas para ver en este mes de marzo, en salas, y en este mes de marzo, que hay mucho que discutir alrededor de las mujeres y de su situación actual. Muchas gracias, Leonardo. No, a ti. Y gracias a ustedes, sobre todo. Les recordamos que Encuadre Iberoamericano es una plataforma televisiva en la que procuramos dar visibilidad a las cinematografías, los directores, las corrientes de los países iberoamericanos, y procuramos también darles algunas recomendaciones de estrenos. Nos vemos dentro de un mes. No se vayan. Hasta entonces.